Hola, ¿hay vida del otro lado? La No sé, hay vida. profe, Hay vida, hay vida, hay vida. Porque por ahí estaba prendida la compu y yo me mandé a hablar y la tenían no me pegué el silenciada. susto del año. Sí, encima como estoy en un lugar que no sé, tengo problemas, les juro que pago el internet, ¿eh? Ya me empezó a aparecer conexión inestable, listo, apagué la cámara, apaguen las cámaras, total es la última clase. Nos veremos parcial. Jueves que viene, 8:30 de la mañana, así tienen tiempo de viajar tranquilos. A las 10 estaremos terminando y la profesora algunos les va a tomar alguna, ¿no? Alguna pregunta o alguna cosa seguramente para levantar la nota. Así que temas, anoten. Bueno, básicamente los artículos de la ley 19.549 son el 3, el 7, el 8, el 10, el 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21, que están los elementos, los vicios, la extinción en el caso de vicios y la caducidad. Y a eso se suma servicios públicos que véanlo solos. Alguna cosa voy a decir hoy en la clase, pero es un tema muy fácil. Y va a ser una pregunta como a desarrollar. Luego se los aclaro de antemano, tipo servicios públicos, tema de desarrollar, escriben todo lo que quieren y todo lo que sepan, cuanto más escriben, mejor, pero no al estilo Lizzie Tagliani, ¿eh? Cuando escriben bien, eh, el concepto, los caracteres, cómo se financian, qué tipo de servicios públicos hay, o sea, una pregunta para que le encaren como quieran ustedes y bueno, eh, traten de levantar nota, porque la verdad que estaría bueno que promocionen si pueden. Este parcial no es complicado. Y después, bueno, los elementos del acto administrativo. Recuerden que yo les pedí que investigaran los casos de los actos que sí o sí necesitan motivación, que es una cosa que siempre me interesa. El procedimiento es un elemento importante, la contracara, los vicios. Y bueno, lo que vamos a ver hoy que son dos temas fundamentalmente, la extinción del acto administrativo y los caracteres. Vamos primero a los caracteres del acto administrativo. ¿Me escuchan bien? Porque tengo la sensación de estar solo, pero por ahí es porque... ¿Se escucha? Se escucha, profe. Ah, perfecto, perfecto. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? De Porque vine como... los artículos que pusiste es del texto que mandaste. O sea, de los Sí, últimos. a ver, recuerden que el texto que yo mandé está relacionado con la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Hay una en cada provincia, pero la nacional es como la ley madre de todas las que vinieron después y es la más fácil de estudiar. Ok. Esa ley, cuando vos ves los elementos, es fácil estar en el artículo 3, que habla de la competencia, el 7, que habla de los elementos, el 8, que habla de la forma, y el 10, que te habla el caso del silencio. El 14 y el 15 van a ser los artículos que te mencionan qué sucede cuando hay vicios. Por eso yo les aclaraba la clase pasada que nunca van a encontrar la palabra nulidad relativa, van a encontrar la palabra anulable, que es su sinónimo para la ley administrativa, y cuando el vicio es de nulidad absoluta van a encontrar o nulo, o irregular, o nulo de nulidad absoluta. Esas son las picardías de la ley, que eso están en el 14 y el 15. Después está el artículo 17 y 18, que es la revocación de los actos nulos regulares e irregulares, que vendrían a ser los de nulidad absoluta y nulidad relativa. El 19, que es la subsanación de los actos viciados de nulidad relativa. El 20, la conversión, y el 21, la caducidad. Es decir, está relacionado con los temas que vemos hoy. Les viene bien ver el texto de la ley un poquito como repaso. Perdón. Y el 12, que son los caracteres. Vamos a empezar con los caracteres. Los caracteres son varios.
van a encontrar en el texto varios caracteres, pero a mí me interesan fundamentalmente dos, que son la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad. Si uno va al texto de la ley, cuando habla de la ejecutoriedad, habla bastante, pero empieza, el acto administrativo se presume legítimo, punto. Y luego arranca con ejecutoriedad y no indica nada. ¿Qué significa presunción de legitimidad? La palabra legitimidad en derecho administrativo tiene que ver con acepción de legitimidad como conforme a la ley. Ese es el sentido de lo legítimo y de lo ilegítimo. En derecho administrativo, legítimo es conforme a la ley, ilegítimo es que está en discordancia con la ley. Entonces, la ley lo que dice es, el acto administrativo se presume legítimo. ¿Qué querría decir? Que el acto administrativo se presume que ha sido dictado conforme a la ley. Y como ha sido dictado conforme a la ley, se presume entonces que no tiene vicios y que es válido. Pero esa presunción es una presunción, se llama iuris tantum. La van a encontrar escrita en latín. Iuris tantum es una expresión que se usa mucho en el derecho, que es mientras no se demuestre lo contrario. Vamos primero a el fundamento de la presunción de legitimidad. ¿Por qué el acto administrativo se presume legítimo? Por dos razones. Una razón es jurídica y la otra razón es, yo no sé si decirle de eficacia o de oportunidad. La razón jurídica es la siguiente. ¿Cómo nace el Estado? ¿O en qué momento nace el Estado o un Estado o en qué momento nació el Estado argentino? Les pregunto a ustedes, ¿eh? ¿Cuándo nació el Estado argentino? Y nos podemos quedar en silencio ahora porque voy a esperar una respuesta, algo. ¿Cuándo nació la Argentina como país? Después de la revolución. No. Después de la Revolución de Mayo, no. En realidad tu respuesta es ambigua. Si me decís con la Revolución de Mayo, no. Después de la Revolución de Mayo, sí, pero hay un momento histórico clave. Chicos, me estoy empezando a preocupar. ¿En qué momento nació la Argentina? El 9 de julio de 1816, el día que festejamos la independencia. Disculpen el término, pero no pueden ser tan burros. Sí, el 9 de julio. ¿Y quién la declaró? El Congreso de Tucumán, que tenía dos funciones. Primero, declarar la independencia. ¿Por qué el Congreso? Porque era el poder soberano. Estaban reunidos los representantes de todas las provincias que conformaban las provincias unidas del Río de la Plata. Lo que no logró el Congreso de Tucumán es culminar el proceso de creación del Estado porque no logró sancionar una constitución. De hecho, el Congreso de Tucumán logra sancionar la constitución de 1819, que inclusive proclama un gobierno monárquico un gobierno monárquico democrático y empieza la pelea unitarios y federales.
todo ese proceso que se abre el 9 de julio de 1816 culmina con la Constitución, la reforma constitucional de 1860, cuando Buenos Aires se suma a las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Confederación Argentina, y se unen todas las Provincias Unidas del Río de la Plata. Me preocupa que no sepan de historia cosas básicas de nuestro país. Pero volviendo al tema jurídico, el Estado argentino nace a través de una norma, que es la Constitución Nacional. Y a partir de ahí, todo el desempeño estatal siempre es en base a normas. Por eso, el fundamento de la presunción de legitimidad del acto administrativo es la siguiente: si el acto administrativo lo dicta el Estado, que nace a partir de una norma, y todo su accionar es a partir de normas, se presume que todo lo que se hace en base a normas, es decir, que da el margen de legitimidad, va a ser legítimo. Entonces, si todo el desempeño del Estado es de acuerdo a la ley y el dictado del acto es de acuerdo a la ley en el sentido amplio, de acuerdo a normas, entonces se presume que todo lo que se hace va a ser hecho conforme a las mismas normas. Esto es, si está viviendo en Arabia, se presume que habla árabe. Bueno, si el idioma que habla el Estado es un idioma basado en desempeño en base a normas, se presume que el resultado, que es el dictado del acto administrativo, es conforme a normas. Bueno, esa es la razón jurídica. Ahora vamos a la razón fáctica. ¿Por qué el acto administrativo es necesario que se presuma legítimo? Porque si cada persona que recibe un acto administrativo cuestiona la legitimidad en el sentido de que le pide al emisor que compruebe que efectivamente es quien dice ser, que tiene las funciones que tiene, que desempeña su oficio, su competencia de acuerdo a la norma, que la norma ha sido sancionada válidamente, etcétera, 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 ¿sería posible que el Estado fuera eficaz en la satisfacción de las necesidades? La respuesta es no. Piensen en ustedes si viene un oficial de tránsito y les dice, por acá no pueden pasar, porque hay un accidente, porque hay un incendio, por la razón que sea. Y ustedes le dicen, ah, sí, bueno, comprobadme que sos oficial de tránsito. Le demuestra la placa. Ah, sí, comprobadme que no es falsificada. ¿Qué va a venir? ¿Entienden a dónde yo quiero ir? Sí, profe. Fue un sí medio que no sé si fue un sí convincente. Se los pongo en un ejemplo más claro. ¿Cómo saben que yo soy el profesor de Derecho Administrativo? ¿Lo comprobaron empíricamente? ¿Algún día me pidieron que yo les mostrara la designación como profesor? No, nunca te pedimos nada. Exacto. ¿Por Confiamos. qué? Exacto, pero ¿por qué? Porque no es no es un acto de fe. Tiene que ver con lo que hablábamos de apariencia de actividad administrativa. Ustedes reciben notificaciones en una plataforma que les remite a un docente que se presenta como tal. O sea, se presume que yo soy quien digo ser y que tengo las funciones que digo tener. Pero hay veces que se da, no sé cómo decirle, apropiación de atribuciones de otro funcionario, de otro órgano, usurpación de funciones, y salvo que yo demuestre que ahí existía incompetencia o algún vicio, el acto se va a presumir válido y quien alegue la invalidez va a tener que demostrarlo. Aún si la nulidad fuera manifiesta, no importa. Como el acto se presume legítimo, quien alega debe probarlo. Y tiene que ver con un principio que es el de respeto de la división
de poderes, porque si los jueces de oficio pudieran anular, pedir la invalidez o declarar la invalidez de actos administrativos sin que nadie lo solicitara, podría existir esta tentación del Poder Judicial de transformarse en un escollo para las actividades del Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Judicial solo interviene a petición de parte. Aún en los casos de vicios evidentes de nulidad del acto administrativo, y esa parte es o el damnificado o eventualmente el propio Estado, cuando en los casos que no puede revocar el acto administrativo solicita la nulidad del propio acto. Pero ¿entendieron esto? Es, si el idioma del Estado es obrar conforme a las leyes, porque nace con la ley y actúa en base a la ley, lo lógico es que se presuma que el resultado de su actividad sea que haya respetado la ley. O sea, se presume que está bien. Y el otro fundamento es este, porque aparte, si cada vez que el Estado tuviera que actuar, tuviese que acreditar la legitimidad de su accionar, sería imposible. Sería imposible. ¿Por qué? Porque no llegaría a ser efectivo, eficaz en el tiempo. Para algunas cosas muy graves, probablemente se requerir. Por eso existen los procedimientos, y para algunos supuestos más graves, los procedimientos tienden a tener actos más formales y se requieren investir determinados actos de formalidades no solo escritas, sino, mira, como cuando jura el presidente, que es un acto formal, público, que tienen publicidad no solo en el sentido jurídico, sino publicidad real. Bueno, ¿eso por qué? Porque a mayor relevancia del acto, lo que se trata es de imbuirlo de todos los recaudos para que nadie cuestione la legitimidad. Y por eso se trata de evitar la clandestinidad, no solo jurídica, sino fáctica. Pero la realidad es esa. Si cada vez que el Estado actúa, el destinatario del acto cuestiona la legitimidad y pide que le comprueben la legitimidad, el Estado deja de ser eficaz. ¿Esto quedó en claro? Sí, ahora sí. Bien. Importante porque suelen ser preguntas de parcial. Ahora vamos a la ejecutoriedad. La ejecutoriedad significa que el Estado tiene la potestad de ejecutar los actos administrativos sin recurrir a ninguna otra fuerza más que a sí mismo. A ver, si a alguno le asignaron alguna pensión no contributiva o le asignaron una beca o le dieron algún beneficio, no necesitaron más que el acto administrativo de comunicación de eso para que el acto empezara a surtir efecto. Yo no bastó con que me designaran profesor y que yo me notificara para cuando gané el concurso, por ejemplo, como adjunto. Bastó que me notificaran para que inmediatamente notificaran al área de personal para que me pagaran el sueldo correspondiente adjunto. No se necesitó nada más. Es decir, el acto es eficaz directamente desde su creación y eventualmente desde su notificación o desde su conocimiento por el destinatario. Eso significa la ejecutoriedad. El tema es que hay dos supuestos en que la ejecutoriedad se llama impropia y el poder administrador requiere el auxilio de la justicia, que es cuando el acto administrativo tiene como destino restringir la libertad o afectar el patrimonio de las personas. Y por ese supuesto, bueno, salvo el caso de delito infraganti, donde la propia ley lo prevé como una excepción, cualquier detención de una persona, cualquier afectación de su libertad o eventualmente el acceso a su domicilio o a su correspondencia, que son los anexos de las personas, requieren orden judicial. Pero esos son los supuestos excepcionales. Por eso la policía, para entrar a tu casa, tiene que tener orden de allanamiento. Si vos viene un policía y quiere pasar, y vos no querés dejar pasar a la policía, porque no querés,
¿Tiene orden de ingreso, orden judicial, orden de allanamiento? No. Bueno, lo siento, quédese afuera. Es así. ¿Por qué? Porque en ese caso lo dice la ley de procedimientos administrativos, es un principio jurídico. Lo que afecta a la libertad o al patrimonio de las personas requiere la intervención de un juez, que es como una especie de garantía para que no haya un avasallamiento por parte de quien ejerce la función administrativa contra los derechos de las personas. ¿Por qué? Y porque el juez es un tercero imparcial que tiende a controlar de que se protejan los derechos y las garantías de los destinatarios de la actividad jurídica del Estado. Pero salvo esos supuestos excepcionales, en general, la gran mayoría de los actos administrativos son puestos en funcionamiento por el propio Estado sin requerir el auxilio de nadie. Los dicta, los notifica y los aplica. Así. Y tal es así que si el destinatario del acto no está de acuerdo y solicita una revocatoria o pide o interpone un recurso jerárquico o de alzada contra ese acto administrativo, mientras se sustancia ese recurso como principio general, el recurso no suspende los efectos del acto. Discrecionalmente la administración podrá suspenderlo cuando se alega una nulidad absoluta o un perjuicio evidente, porque no tiene sentido aplicar un acto que después, por alegarse una nulidad absoluta bien fundada, el acto obviamente va a ser dejado sin efecto. Pero eso es discrecional. La administración puede suspender los efectos del acto o no. No necesariamente puede, lo suspende. Solamente si lo estima justo y necesario. Excepcionalmente igual hay leyes, por ejemplo las tributarias, que sí, los recursos tienen efectos suspensivos de la aplicación de los efectos del acto, pero salvo este supuesto especial, donde la propia ley lo regula, en general el recurso no suspende los efectos del acto. ¿Por qué? Porque el acto goza de ejecutoriedad. Entonces, sintetizando, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como el acto administrativo es dictado, se supone, de acuerdo a un elemento esencial, que es la competencia, que surge de una norma, en base a un procedimiento que surge de una norma, si tanto ha influido la existencia de normas en la existencia y dictado de ese acto administrativo, la presunción es que se ha hecho conforme a la norma. Entonces, quien alegue que así no es, aún en el caso de alegar una nulidad evidente y manifiesta, debe alegarlo y probarlo como si la nulidad fuera un vicio oculto. Y la segunda consecuencia es, como se presume legítimo, se aplica. Y mientras no haya una orden en contrario o de la justicia o del superior, la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto. Y excepcionalmente la administración no puede aplicar un acto administrativo por sí cuando ese acto administrativo va a afectar la libertad de las personas, que es la libertad física o ambulatoria, más el domicilio, más la correspondencia, que son inviolables, o cuando va a afectar su patrimonio. Por ejemplo, no paga los impuestos, le voy a rematar una propiedad. El procedimiento para determinar la deuda fiscal va a ser administrativo, pero el procedimiento para rematar una propiedad para que se paguen deudas fiscales va a ser judicial, no va a tramitar en la propia administración pública. ¿Esto quedó en claro? ¿Alguna pregunta? ¿Están vivos? ¿Hay vida más allá del Zoom? No saben, no contestan. Profe, Sí, quedó claro.
Ok, entonces díganme por favor, porque yo no los estoy viendo. Igual no veo cámaras prendidas, pero no los estoy viendo, entonces no puedo corroborar que efectivamente ponga, porque tengo un alumno en San Miguel que pone caras y le digo siempre que prenda la cámara, porque cuando entiende es claro y cuando no entiende es claro también, entonces digo, no, para, no entendió nada, vamos de vuelta. Entonces, díganme por favor si no entendieron. Bueno, ahora vamos al tema final, es la muerte del acto administrativo. Eh, no son muchos supuestos. El supuesto en general de extinción del acto administrativo se llama agotamiento, pero no es porque esté cansado, es porque no es porque se agota físicamente, es porque se agotan sus efectos, es decir, cumplió su objetivo. Hay actos administrativos que tienen efectos permanentes. Por ejemplo, un registro. Registrar el nacimiento permanente, registrar el nacimiento de una persona tiene un efecto permanente, de acá a la posteridad. Nunca van a cesar sus efectos. O una certificación. Salvo que le pongan plazo, certifico que tal persona concluyó sus estudios. Bueno, nunca van a cesar los efectos. Pero otros, por ejemplo, el título universitario, nunca va a cesar los efectos. Es más, ustedes se van a morir y ese acto administrativo que acredita que ustedes egresaron va a seguir vigente para siempre. Pero otros agotan sus efectos. Por ejemplo, les dan la licencia de conducir. ¿Por qué agota sus efectos? Porque tiene un vencimiento. Cada tanto hay que Exactamente, renovarlo. exactamente, porque es un acto que está sujeto a la modalidad del plazo. ¿Se acuerdan que los actos podrían estar afectados a la modalidad de condición, plazo y cargo? Bueno, a veces el plazo es un plazo determinado, como este, que dice 5 años, o 4, 3, o 2, o 1, de acuerdo a la edad, y a veces es un plazo incierto, como por ejemplo hasta la edad jubilatoria. Yo soy docente de la universidad hasta la edad jubilatoria y o hasta cumplir por él 65 años. Porque incierto puede ser, porque yo puede ser que me jubile por incapacidad, pero mi designación no va a ser permanente, está sujeta a un plazo. Y a veces agotan sus efectos porque han sido dados para una sola oportunidad. Por ejemplo, un permiso. Te doy un permiso para hacer un recital. Te doy un permiso para hacer una marcha. Las autorizaciones para circular por COVID cuando tenías que ir por un trámite de salud. Bueno, agotaban sus efectos con el cumplimiento del objeto del acto. Pero hay actos donde agotan sus efectos porque la administración los deja sin efecto, que es el supuesto de la revocación. Y en la revocación tenemos que distinguir primero dos supuestos, por cuestiones de legitimidad, es decir, el acto que es revocado porque es contrario a la ley, y el acto que es revocado por una cuestión de oportunidad, porque se dictó, pero ahora no conviene ese acto administrativo. Ese supuesto está colado al final del artículo 15. Pareciera que hablara de otra cosa, pero en ese artículo 15 se colaron dos supuestos por una falta de técnica clara de redacción. Entonces, vamos al primer caso. Caso 1. Revocación por supuestos de ilegitimidad. ¿Cuándo hay revocación por supuesto de ilegitimidad? Cuando Profe, el acto... Sí. estás golpeando con algo, no sé qué estás haciendo, pero como que se escucha como que golpes en el audio. O sea, No vos sé, solo te estás tapando. capaz que hay una interferencia extraplanetaria, porque no, estoy así quieto, no moviéndome para que no se me corte la señal. ¿Ahora se escucha mejor? No, se escucha igual, pero bueno, no pasa nada. ¿Se escucha feo?
Y es como que golpes, medio entrecortado. O sea, vas Es que hablando y los mismos golpes te van tapando a veces. es como si le dijera que tengo un problema así de conectividad. Pero ahora está mejor, estoy Ahora inmóvil. sí. Bueno, vamos de vuelta. Artículos 14 y 15, primera parte. Revocación del acto administrativo por supuestos de ilegitimidad. Es decir, supuestos donde se viola el orden jurídico. En el artículo 14 son los casos de actos viciados de nulidad absoluta. Entre paréntesis, las leyes los va a mencionar como actos nulos de nulidad absoluta, actos de nulidad absoluta o actos irregulares. De 4 maneras los nombra, para complicarnos la vida, solamente por eso. Pero cuando encuentren la palabra nulo, nulo de nulidad absoluta o irregular, son sinónimos, son actos viciados de nulidad absoluta. Supuestos del artículo 14. ¿Qué dice la ley? La ley establece 2 momentos. El momento de corte es si el acto fue notificado y generó derechos subjetivos. Mientras el acto no haya sido notificado y no haya generado derechos subjetivos, la administración debe revocar ese acto administrativo. ¿Por qué? Y por lo del principio de presunción de legitimidad. Si se presume que la administración actuó en base a la ley y por un error o por la circunstancia que sea, emite un acto irregular, es decir, viciado de nulidad absoluta, es decir, contrario al orden jurídico de manera grave, entonces debe remediarlo. Y cuando dice debe, es lo típico de la regulación. Cuando lean puede, es lo típico de un supuesto de discrecionalidad. Entonces acá no hay chance, no hay opción. La administración debe. ¿Y qué hace? Revoca el acto, lo deja sin efectos, o lo modifica o lo sustituye, pero es lo mismo. El acto originario queda revocado y sin efectos y eventualmente sustituido por uno que no tenga ningún vicio. ¿Qué pasa si el acto administrativo fue notificado y generó derechos subjetivos? Bueno, en ese caso, la ley dice o indica que la administración debe solicitar su nulidad a la justicia. Entonces, hasta un momento determinado, la administración tiene el deber, pero tiene la potestad de solucionar la existencia de un acto que está viciado de nulidad absoluta. Si pasa ese momento que es la notificación y la generación de derechos, como ya hay derechos subjetivos en juego, la administración debe solicitar la nulidad. Por eso es que es incorrecto decir que la administración anula el acto, porque cuando nosotros hacemos referencia a que alguien anula un acto, solo lo puede hacer el juez. La administración revoca, el juez declara la nulidad. La administración revoca un acto irregular porque está viciado de nulidad, la justicia declara la nulidad porque el acto está afectado de nulidad. Son juegos de palabras, hay que prestarle atención a la terminología, porque correctamente solo se dice de esa manera. Entonces, primer supuesto, ilegitimidad. Actos que contrarían el orden jurídico. Si lo contrarían de manera grave y generaron un acto nulo o nulo de nulidad absoluta o irregular, de cualquier manera que se nombre, significa que mientras la administración no haya notificado el acto o no se hayan generado efectos, derechos subjetivos, conserva la potestad de revocar y debe hacerlo. Debe hacerlo.
Si ese acto ya fue notificado y generó derechos subjetivos, ya no puede revocarlo, pero le queda la facultad y la potestad de acudir a la justicia para que declare la nulidad. ¿Qué pasa si el acto está viciado de nulidad relativa? El famoso acto anulable o regular. Bueno, acá el supuesto es distinto. En principio se aplica el mismo criterio. Si el acto fue notificado, olvídense, el acto ya goza de estabilidad y no se puede hacer nada. Pero si el acto no fue notificado, ahí cambia la historia. Ya no debe, puede revocarlo, es decir, que es discrecional, pero no en todos los casos. Solamente cuando la revocación beneficia al administrado, pero no perjudica a terceros, cuando el beneficiario del acto conocía del vicio, es decir, es una manera de castigarle la mala fe, y cuando el acto administrativo había sido otorgado a título precario. En esos casos, si quiere puede. Si no estamos en presencia de esos casos, es como el acto cuando está notificado. Ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque se presume que el acto tiene un vicio menor y que en definitiva el tiempo purga la existencia de cualquier acción de nulidad. Reitero, eso no quita que el destinatario del acto no puede interponer un recurso. Pero eso yo estoy hablando de lo que debe o puede hacer la administración en casos de actos administrativos ilegítimos. En los casos de nulidad absoluta, debe revocarlo. Y si no, debe acudir a la justicia. En los casos de nulidad relativa, solo podría revocarlos cuando no están notificados y en estos tres supuestos. En los demás, el acto goza de estabilidad. Ahora vamos al segundo caso. ¿Qué pasa si el acto administrativo es legítimo, fue dictado conforme a derecho, pero resulta que es inoportuno? Inoportuno en un sentido político, económico, jurídico. O sea, el acto es válido, pero no conviene. Es como cuando yo dicto un acto administrativo que permite, no sé, te permite comprar dólares y después digo, no, revoco esa resolución o ese acto administrativo general porque se está disparando la cotización y genera líos. Bueno, estoy hablando de eso, en un sentido de oportunidad en cuanto a la satisfacción de la necesidad pública que el Estado quiere resolver. En esos casos, el acto administrativo siempre puede ser revocado por una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia. Siempre. ¿Por qué? Porque el Estado se maneja dentro del espectro del derecho público y como se maneja dentro del espectro del derecho público, tienen lo que se llaman prerrogativas de poder público, que es imponerse por sobre los derechos de las personas. Pero siempre hay un límite. Cuando hay un perjuicio, ¿qué pasa? ¿Qué se debe hacer cuando alguien perjudica a otro? Si yo perjudico a alguien, ¿qué tengo el deber de hacer qué? Reclamar y luego sancionar. No, en realidad yo tengo el deber de, el otro tiene el derecho de reclamar y yo tengo el deber de reparar el daño a través de una indemnización. ¿Entendés? O sea, lo dijiste pero al revés. El damnificado tiene el derecho de reclamar frente a ese acto administrativo que fue revocado por cuestiones de oportunidad y solicitar sea indemnizado si es que eso le genera un daño. Por eso el Estado, en general, cuando trata de revocar actos administrativos, o acude a la justicia diciendo que hay un vicio o hay una situación de nulidad o hay un incumplimiento del administrado, o trata de hacerlo alegando cuestiones de legitimidad. ¿Por qué? Porque cuando lo hace solo por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, ¿a qué se arriesga? A que tenga que indemnizar, y cuando indemniza el Estado tiene que usar el erario público. En definitiva, lo pagamos todo. ¿Esto quedó en claro? No saben, no contestan. Bueno, sí. Por válido que lo saben.
Ahora vamos a la otra forma de extinción del acto administrativo, que es la caducidad. La caducidad es un supuesto donde lo que se hace es castigar al administrado que no cumple con algún deber. ¿En qué consiste? Suele producirse en procedimientos administrativos donde el administrado solicita de la administración algo. Y la administración o inicia el procedimiento, no dicta ningún acto administrativo, o dicta un acto administrativo de carácter transitorio. Por ejemplo, una habilitación municipal. Yo voy, quiero poner un comercio, me habilitan provisoriamente mientras sigo cumpliendo con una serie de trámites adicionales, me piden, no sé, copiar el plano, cosas que te van pidiendo. Pero resulta que yo tengo el deber de cumplir con ese procedimiento, no me queda otra que el deber de cumplir, o tengo el deber de cumplir con alguna resolución administrativa. Y no lo hago. Entonces la administración me intima formalmente, mediante una resolución, a que cumpla bajo apercibimiento de caducidad. Si yo, pasado el plazo que me da la administración, no cumplo con eso que me solicita, se declara la caducidad o del acto administrativo dictado o la caducidad del procedimiento. Y el administrado, en todo caso, tendrá que volver a iniciar todo de vuelta. Les pongo un ejemplo típico de los procedimientos previsionales. Uno va, inicia, pide la jubilación por la razón que sea y detectan que faltó un mes de un año el aporte y te piden que acredites el pago o acredites algo. Y te dicen, cumpla esto en este plazo, si no, se declarará la caducidad del procedimiento. Si yo no pudiera cumplir porque estoy buscando, obviamente hago una presentación y aviso. Pero lo que trata la administración con el Instituto de la Caducidad es que no queden ni actos administrativos provisorios ni procedimientos abiertos in eternum en los cuales el administrado no cumple con algo que le está solicitando, porque en realidad es en beneficio del administrado. Y si el administrado le pidieron algo y no cumple, entonces ¿cuál es el sentido? Apurarlo a que cumpla para culminar con el objeto de la solicitud. Entonces, ese es un supuesto donde la extinción tanto del acto como del procedimiento implica una especie de castigo ante el administrado que no colabora con la administración. ¿Quedó claro este supuesto? Sí, profe. Ok. Con esto queda terminado el tema de acto administrativo. Y nos queda un ratito para hablar algo de servicios públicos. Servicios públicos es algo que todos entendemos, porque todos somos beneficiarios del servicio de seguridad, de la educación, de la salud, en mayor o menor medida, de acuerdo a la eficacia del domicilio, del municipio, bueno, eso depende, o cómo es, si el Estado anda mejor o anda peor. Ahora, un par de aclaraciones. Las prestaciones de los servicios públicos son en especie, perdón. Nunca es dinero. Porque si la prestación es dinero, yo lo que recibo es dinero, como por ejemplo cuando me pagan la IFE o la asignación universal por hijo o la asignación familiar o el bono del no sé qué, es una prestación previsional, no es un servicio público. De hecho, no la da el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, sino que todo ese tipo de erogaciones las hace el Ministerio de Acción Social. Eso que queden claro. Siempre los servicios públicos son en especie, son actividades, son, valga la redundancia, servicios, son acciones. Me educan, me curan, me cuidan, me protegen, me vacunan. Si me dan plata, es acción social. Y otra cosa interesante que me parece que trae el autor es cuando dice, no solamente son necesidades colectivas,
de toda la comunidad, sino habla de las necesidades individuales de importancia colectiva, que son los casos donde el destinatario del servicio público es una parte chica de la comunidad. A ver, vamos a un supuesto. Las personas que tienen alguna, no sé cómo llamarlo, porque hoy todo suena discriminatorio, pero vamos a un, vamos a un supuesto, los supuestos donde hay chicos que tienen alguna discapacidad o capacidades diferentes, porque ya no sé ni cómo se dice, y requieren educación especial. Si uno los cuenta numéricamente, la gran mayoría de los niños no están incluidos dentro de este grupo. Pero toda la comunidad está de acuerdo de que aunque este grupo sea reducido numéricamente, sí es una necesidad individual de importancia colectiva. Es decir, a todos nos importa que las minorías, y más aún las minorías que tienen algún grado de vulnerabilidad, por la razón que sea, estén protegidas. ¿Me entienden con esto? ¿Están vivos? O sea Hola. que si una minoría queda a favor de algo, se acepta. ¿Cómo? Si una minoría queda a favor de algo, se acepta, aunque un cierto porcentaje de ese grupito queda afuera. No, yo lo que voy es esto. No es que se acepta, se promueve. Vamos al caso, por ejemplo, ¿vieron cuando las obras sociales fueron obligadas a cubrir los tratamientos de fertilidad? La gran No. mayoría de la población no tiene problema de fertilidad, puede concebir hijos naturalmente. Si uno cuenta numéricamente cuántas personas tienen un problema, no sé, de obesidad o de infertilidad o de HIV, ¿son la mayoría o la minoría? Y la minoría. Pero toda la comunidad entiende que esa necesidad individual de ese pequeño grupo es de importancia colectiva. Porque, a ver, yo no tuve problemas para tener hijos, pero igual quiero que las personas, apoyo que las personas que tienen problemas reciban el amparo del Estado, apoyo que las personas que tienen algún familiar con alguna capacidad diferente reciban el apoyo del Estado. A eso es a lo que voy, que no siempre es una necesidad colectiva, todos queremos seguridad, todos queremos educación, pero ¿qué pasa cuando la educación no la necesita, no es la educación que necesita la mayoría, sino la educación que necesita algún grupo minoritario en particular? ¿Es una necesidad colectiva? Y no sé, porque no la tiene la mayoría de la comunidad, pero sí tiene importancia colectiva porque a todos nos importa que el grupo minoritario que tiene algún problema pueda obtener una solución. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Eso es muy importante porque amplía el espectro de los servicios públicos, porque si no es, no, pero como esto no le pasa a la mayoría y es un problema de dos, listo, bueno, que se las arreglen. No, yo quiero un Estado que no solo sea eficiente y eficaz para lo que necesita la gran parte de la población, sino también lo que a veces necesita la minoría. Porque la democracia se trata no solo de lo que decide la mayoría, sino de proteger los derechos y los intereses de las minorías. Eso es lo importante del sistema democrático y es lo que más me gusta, que la minoría también importa. Entonces, eso me parece un detalle importante para ver del tema de servicios públicos. Y bueno, lo demás lo pueden estudiar solos. No sé si quieren hacerme alguna pregunta respecto del parcial. ¿Va a ser todo a desarrollar?
Algunas preguntas son puntuales. Si yo te pregunto en qué supuesto los actos administrativos deben estar motivados bajo pena de nulidad absoluta, y acordate que hay una listita en la bibliografía. Eso es puntual. Si yo te pregunto, desarrolle servicios públicos y trata de lucirte, hay que estudiar. Lo que pasa es que todo lo de acto administrativo suele ser más puntual. Porque yo, si te pregunto, ¿qué sucede con el acto administrativo irregular? Y la respuesta es corta. El acto administrativo irregular es el acto viciado de nulidad absoluta. Eso significa que la administración debe revocarlo antes de notificarlo, y si lo notificó y se generan derechos objetivos, debe acudir a la justicia a solicitar la nulidad. Eso lo responde en 5 líneas. Pero claro, tenés que saberlo. O sea que de todo un poco. No tomo nada que no di, pero tomo lo que di. Por eso es importante que ante cualquier Ya que duda, servicio policial, policial era, no entra. poder de policía. No, poder de Claro, policía no entra. Es más complejo. Entra para el final. ok. ¿Alguna otra pregunta? Veo que no. Bueno, nos vemos el jueves que viene, 8:30 de la mañana. Voy a tratar de que si me esperan en la universidad, a las 12 ya entregarles los parciales corregidos. Bueno, dale, profe. Bueno, Bueno, profe. estudien, lean la bibliografía y repásenla con la ley al lado. Ayuda a ordenarse, porque van a ver que la ley habla raro y eso los va a ubicar en el tema. Esa es la historia. Así que bueno, nos vemos el jueves. Hoy tomo en San Miguel, porque la clase pasada, porque esa clase que yo no pude dar porque no me podía conectar, después me fui a otro lado y pude darla. Entonces, hoy tomo en San Miguel y ya terminan. La clase que viene termino con ustedes. Así que bueno, nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, profe.